decreto lo tenés que pagar vos, las empresas. Y además estamos con Nilda Garré, que tiene la enorme amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por atendernos. Buenas noches. Esteban Trebuch lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cómo evalúa toda esta situación internacional que se está dando con el viaje del ministro de Economía a Estados Unidos para tratar de destrabar el último desembolso del Fondo Monetario? ¿Es un manotazo de ahogado? ¿Cómo lo evalúa, diputada? Sí, de la única forma que se lo puede evaluar, ¿no? Como un manotazo de ahogado, es decir, bueno, una búsqueda imposible de una plata que casi con seguridad el fondo no le otorgará a esta altura de la situación, digamos, porque, bueno, la verdad que no están cumplidas las metas que el fondo puso, que realmente eran casi incumplibles, y bueno, y porque este es un gobierno que se está yendo, que está muy minado además en la confianza pública, que está absolutamente desprestigiado ante la sociedad y que el fondo sabe más que nadie cuáles son los límites de incumplimiento en que ha ido incurriendo, de manera que yo personalmente soy pesimista en cuanto a la posibilidad de que se le otorguen los fondos que va a pedir. Sí, yo sé que usted no es economista. Son para poder llegar. Claro, ¿no? Es el operativo llegar. Ahora, usted me dirá, no, yo no soy economista, no me preguntes esto, pero si lo estoy preguntando a todo el mundo, ¿hasta dónde es bueno que llegue la plata también? Bueno, según cómo se aplique esa plata, ¿no es cierto? Claro. Siempre todo puede ser razonable, no sé si bueno, porque bueno, es más deuda siempre, es más deuda y más deuda, pero bueno, puede ser razonable en la medida en que se aplique para los fines correspondientes y no para permitir la fuga de divisa en gotas, como se está haciendo ahora, ¿no? Que todos los días tenemos un medio de más de 100 millones de dólares y hubo momentos en que, bueno, la fuga fue enorme y, bueno, y eso es toda la herencia, esta sí que es herencia, que se le deja al gobierno que viene, ¿no? Una cuantiosa y terrible herencia que vamos a tener que levantar, como siempre, todos los argentinos. ¿La peor herencia de la democracia, Garré? Porque, bueno... ¿La peor herencia de la democracia? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es la peor, sin ninguna duda, es la peor. Esta es peor que la que dejó Martínez de Oz y peor que la que dejó Cavallo con de la Rúa en el 2001. Son peores en términos concretos, ¿no es cierto? Nunca tuvimos tantos pobres, nunca tuvimos tanta inflación en un año, nunca tuvimos una disminución del Producto Interno Bruto tan importante como la que va a haber en este periodo. Es decir, sin ninguna duda va a ser la peor herencia. Argentina no creció, decreció, incorporó varios millones de pobres, de desempleados, de indigentes, es decir, destruyó su aparato productivo, sobre todo el industrial. Es decir, es sin duda la peor. Nilda, ¿cómo le va? Ernesto Adida le habla. Yo sé que usted no es economista, pero imagino que tiene claramente la política económica en la cabeza que va a seguir o que puede seguir Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en caso de ganar la elección. ¿Cuál cree usted que van a ser las tres primeras políticas que van a llevar adelante para lograr reactivar la economía? Mire, no solo no soy economista, sino que sería muy mala política si yo me adelantara a decirle a usted lo que va a hacer Alberto Fernández. Se da cuenta que por un tema de prudencia y sobre todo de respeto por las medidas que va a tomar el futuro presidente, bueno, las tiene que anunciar él y decir él, y en ese sentido hay que ser muy prudente porque cualquier declaración adelantada
y más aún si fuera desacertada, puede ser, por supuesto, complicada por los efectos que puede tener en los sectores interesados y en el propio funcionamiento de la economía, ¿no? Pero lo que le puedo sí asegurar son algunas de las características que van a tener, que van a ser reactivadoras de la economía, es decir, que van a ser reactivadoras de la actividad industrial, que van a ser reactivadoras de la producción y del trabajo, y que van a ser también estimuladoras del consumo de los habitantes de la nación, ¿no? Que no se va a seguir con esta política que va volcando gente a la pobreza y al infraconsumo, porque esa receta, bueno, ya tenemos 4 años seguidos de verla en su mejor expresión y realmente los resultados son más que negativos, ¿no? Son realmente tristes aparte, son muy tristes porque la gente está sufriendo mucho y más aún ha llegado a sufrir algo que hacía mucho tiempo que no veíamos, hambre. No es solo pobreza, es hambre. Y eso realmente es intolerable. Porque durante el gobierno de Cristina no había hambre, nosotros Nilda. Los argentinos que somos... Diputada, no hay duda que ahora hay hambre y mucho, no hay ¿Cómo? duda de eso. No hay duda que hay hambre, no hay duda. Ahora le pregunto, en el gobierno de Cristina no había hambre. No, sin ninguna duda que no. No. No, sin ninguna duda. No había hambre desde ya. Por supuesto, había... Las cifras que hoy se estiman son, en fin, las que ha dado la Universidad Católica, ¿no? Porque las del INDEC son discutidas, pero bueno, vamos a tomar la Universidad Católica, da 28, 29 millones de pobres. Hoy estamos ya calculando que vamos a estar, se van a dar a fin de este mes, pero estamos calculando 38 millones de pobres. Es decir, ese es el aumento de pobres, pero además hay hambre. Han aumentado realmente en forma importantísima los comedores escolares y los comedores de organizaciones sociales. Permítame que la corrija, diputada. Permítame que la corrija. Supongo que usted está hablando de 38% de pobreza, no de 38 millones de pobres. Permítame que la corrija. Se le mezclaron. Sí, Supongo que está hablando de 38% de pobres. Exacto, 38% de pobres. Y teníamos 28, 29 según alguna fuente, pero básicamente sobre las bases de los datos que da la Universidad Católica. Es decir, fíjese que en 4 años es un tiempo récord para producir este descalabro, este perjuicio a los argentinos y este dolor a todos los que, aún sin estar sufriendo a lo mejor concretamente esas consecuencias terribles, las vemos y bueno, sufrimos de la misma manera porque bueno, son nuestros compatriotas, son la gente que vive en nuestro país, que está realmente sometida a un sufrimiento enorme, y esto con todas sus consecuencias, ¿no? Porque los chicos que no comen bien serán chicos menos inteligentes o serán chicos con menos oportunidades, serán chicos que no podrán hacer una cantidad de cosas, tendrán menos posibilidades laborales, menos posibilidades para estudiar. Entonces, son cosas que dejan huellas terribles, ¿no? Y bueno, no hablemos de los jubilados, ¿no? Los que no tomen los medicamentos que deben tomar porque no los pueden pagar, serán, sufrirán consecuencias en sus procesos. Sí. Digo, hablando de consecuencias y de huellas, se habla mucho de que lo que podría generar, digo, una vez que Macri termine su mandato, que algunos funcionarios se vayan del país. ¿Cree usted que va a haber como una represalia a funcionarios que en algún momento hostigaron judicialmente al kirchnerismo? Le puedo asegurar que de ninguna manera va a haber represalias. De ninguna manera se va a dejar de respetar el funcionamiento del sistema de justicia, del Poder Judicial, por supuesto libre, independiente y desde ya que funcione de acuerdo a las garantías de la Constitución Nacional y con
todas las garantías del debido proceso, ¿no es cierto? De ninguna manera esa va a ser la política del gobierno. Esto sí que me puedo adelantar a decírselo, aunque son anuncios que tiene que hacer siempre el presidente de la República. Pero estoy muy convencida y he hablado de este tema con Alberto Fernández y sé que está en su espíritu y en el de Cristina, que realmente funcionen a pleno las instituciones y que, bueno, que en base, que serán ellas las que decidirán quiénes son, en todo caso, los que tienen que rendir cuentas ante la justicia. No tengo íntimamente dudas de que hay muchos funcionarios que han cometido ilícitos y que deberán rendir cuentas ante la justicia. ¿Quiénes, por ejemplo, Garré? Pero en todo caso, será una decisión de la justicia. ¿Quién es diputado? No, yo nunca doy nombres y sobre todo si no tengo. No, pero usted dijo, que está convencida que hay funcionarios que cometieron ilícitos, diputado, usted tiene la obligación de denunciar. Tengo íntimamente la convicción, dije, si supiera que tuviera elementos ya los habría denunciado. Bien, correcto. Yo tengo íntimamente porque, bueno, todos los días leemos cosas en los diarios, no, hoy hemos leído otra relacionada con el puerto de Buenos Aires, pero bueno, no tengo los elementos para hacer las denuncias. Creo que la justicia tendrá que investigar y sacar sus conclusiones, siempre, por supuesto, eso sí, de acuerdo a la Constitución Nacional. Diputada, si usted tuviera que rescatar algo positivo del gobierno de Macri, ¿qué rescataría? No puedo, creo que nada, mire, no me obligue a un esfuerzo de imaginación. Bueno, pero a lo mejor vio algo positivo, más allá de su postura, de la opinión, a lo mejor dice, bueno, esto fue bueno, ¿nada? Yo creo que nada, que fue todo un proyecto realmente muy terrible en sus consecuencias, que nos ha dejado un país muy golpeado, con su pueblo muy golpeado, que realmente su filosofía ha sido muy negativa, que ha negado mucho a la nación, sus valores, que, en fin, las cosas a las que realmente se ha dedicado, que en su mayoría han sido de una banalidad insoportable, que creyó que, no sé, afirmaba la nación cambiando a los próceres por el yaguareté y el canguro, y que, bueno, en ese mismo sentido fueron todas sus medidas, ¿no es cierto? Creo que realmente no hay normas rescatables, ¿no? Y por supuesto su política macroeconómica, desastrosa, ¿no es cierto? Desastrosa. Y en lo social, bueno, ¿qué vemos? Los pobres, los jubilados más pobres que nunca, los chicos con las escuelas que había prometido que no hizo, más decaída la calidad de la enseñanza, la ciencia y técnica destruida, realmente atacada en su corazón, en su parte más importante. Diputada, todos los temas su política ha sido un fracaso. Discúlpeme, diputada, ¿usted cree que entonces que este gobierno es un gobierno de clase que vino a hacer una política o, si quiere, una forma de hacer negocios y no a gobernar? ¿Usted cree que no vinieron a gobernar, sino básicamente a ejecutar un plan de negocios? Bueno, vinieron también, ¿no es cierto?, con un proyecto de bajar el salario, de hacer un país sobre la base de las energías, de la minería, de los productos agrarios, en fin, creyeron que con eso ese país, que les sobraban 20 millones de habitantes, era el país que ellos se imaginaban, ¿no? Y por supuesto implicaba una baja del salario. Ese proyecto de país tenían. También lo tuvo en su momento Martínez II, con otras características, era otro tiempo, otro momento histórico. Estos además se equivocaron mucho en cuanto al momento internacional en el que vivían, y entonces la fórmula que quisieron aplicar era absolutamente inadecuada
para los momentos que hoy vivimos internacionalmente, ¿no? En materia de producción, de comercio, con una guerra latente comercial entre Estados Unidos y China. En fin, él equivocó totalmente esa interpretación del momento. Diputada, esta pregunta resulta obligada. ¿Qué le pareció lo que dijo el ex titular de la Biblioteca Nacional, Horacio González, sobre que hay que tener una valoración positiva de la guerrilla de los 70? Mire, lo único que he visto es el título en los canales de televisión, no sé cómo lo fundamentó. Así dicho, parece, por supuesto, una cosa inadecuada. Supongo que lo que habrá querido decir, estoy suponiendo, es que hay que analizar algunos aspectos que justifican ese proceso y bueno, y tomar esos aspectos que él estima que pueden considerarse positivos. Entiendo que es eso lo que quiso decir. Bien. Y habría que ver cuáles son los aspectos, ¿no? Porque ese proceso, por supuesto, estuvo también marcado por una cantidad de jóvenes, muy jóvenes, muy idealistas, muy llenos de entusiasmo, que dieron su vida por sus ideas, ¿no? Entonces, bueno, supongo que él quiere rescatar eso y, por supuesto, que creían en la integración latinoamericana, que creían en fin, en un proceso de patria grande, que por supuesto no es el que cree Macri desde ya, y bueno, y entiendo que quiere rescatar esas facetas, y en ese sentido será lo positivo que quiere rescatar, ¿no? Pero no he leído los fundamentos. Pichetto fue durísimo. Bueno, es un hombre lo suficientemente... Sí, Pichetto fue durísimo con esto. Dijo, es duro. Le cuento, por si no lo vio, se lo cuento a la gente que está del otro lado. Mire, voy a hacer una cosa, Garré, si usted tiene la enorme amabilidad. Lo quiero poner al aire, lo que le dijo Pichetto a Horacio González con este tema. Dijo algo así como que si tenés 2 casas van a ir por una tuya. Y le quiero preguntar al respecto. Garré, ponelo al aire lo que decía Pichetto, dale. Lo que digo es que todavía hay procesos en marcha que se están reconstruyendo y octubre es una elección nueva. Es una nueva elección. Los que crean que se va a repetir matemáticamente, estos muchachos que todos están acelerando su pase al frente con todos, periodistas, cultura, ya aparecen todos, gente que estaba callada y hoy habla. Bueno, por ahí se pueden llevar un chasco, Yo creo que ella tiene una presencia y una gravitación política muy fuerte y yo no creo en esa hipótesis ni en esa versión. Creo que va a ser una figura central y va a gravitar en la decisión y el escenario lo vamos a ver si ganan, si es que ganan. Yo todavía tengo mis serias dudas. Creo que hay una oportunidad para el pueblo argentino de discernir claramente, anticipar, evitar este proceso de conflicto que se avecina. Siempre que el poder real no está donde tiene que estar, va a haber problemas. Ahora que hablen los moderados, no pueden porque allí también abona también. A ver, cierto... que no la quiero saturar a la diputada Garré. También dijo otra cosa, Natalia, que es lo más importante, que no lo pusimos al aire. A ver, ¿qué es lo que dijo? Dale. Que recién estaba empezando, que habla como de la vuelta a la revolución bolivariana, que eso va a ser el retorno de los K, del kirchnerismo, y que obviamente dice, esta gente seguramente en algún momento va a pensar que si vos tenés 2 departamentos te va a estar sacando uno. Eso es lo que decía el último corte que estábamos poniendo al aire. Bien, Garré, la escuchamos. Bueno, Pichetto intenta desde el principio, como entró ahí, no sabe bien para qué está, intenta la política del miedo, la política de sembrar miedos. Entonces, para algunos sectores medios de nuestra sociedad, asimilarnos con la revolución bolivariana o con la posibilidad de expropiación de propiedades o con, en fin, los problemas que va a crear la victoria en elecciones democráticas de una fuerza opositora, bueno, puede ponerlos nerviosos, no sé. Yo creo que son intentos fallidos ya de Pichetto, y él lo sabe porque, si bien yo he estado muchas veces en desacuerdo con sus ideas, sé que tonto no es. Así que las cosas que dice las dice deliberadamente
bueno, en estas, como resultado de las conversaciones que tendrá con el inspirador de todas estas políticas dentro del oficialismo, que es, bueno, sembremos el miedo, asustemos, digamos que son los más malos, que son los más peligrosos, que pueden hacer cosas terribles. Pero bueno, los resultados de las PASO son lo suficientemente elocuentes como para demostrar que la gente se expresa, cuando se expresa democráticamente, bueno, se expresa también muy, muy firmemente, eligiendo a esos que él llama los peores, los más malos, los más peligrosos, ¿no? Y bueno, y lo hace masivamente, ¿no? Diputada, ha sido muy amable por recibirnos en su casa y por esta entrevista, por este tiempo. Gracias, Lila Barré. No, al contrario.